Bienvenidos estudiantes del tercer año de secundaria al área de ciencias sociales en el segundo tema virtual durante esta cuarentena, el cual está titulado como el desarrollo geográfico del Imperio Inca. En este tema nosotros vamos a desarrollar la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Vamos a encontrar en la información técnica las características que fueron y que permitieron que este imperio se lograse extender no solamente por el territorio nacional como hoy lo conocemos, sino también sobre el continente o parte, mejor dicho, del continente americano. Pero yendo a las especificaciones y a correcciones de determinación, hay que entender que desde la invasión española en el siglo XVI se le ha denominado Inca, por extensión a toda la fase regional, a la fase imperial e incluso a toda la población cusqueña. Eso es unas cuestiones o es una determinación histórica que tenemos que modificar, que tenemos que cambiar. Debemos referirnos específicamente al tercer horizonte panandino. Recordarán que en el proceso del desarrollo cultural peruano tenemos tanto etapas denominadas como horizontes regionales y también etapas denominadas como intermedios culturales, en las cuales cada pueblo de las diferentes regiones, como hoy conocemos a nuestro Perú, ha tenido una importancia fundamental y trascendental para el desarrollo de la región y de nuestro país. Entonces, en este construir nuevamente cómo es que hay que denominarlo, lo primero que vamos a cambiar es el imperio del Tahuantinsuyo. Vamos a quitarnos e intentar construir a partir de esta clase ya no como imperio inca, sino como el imperio del Tahuantinsuyo. Que hay una cosa que agregar aquí. Recuerden que en la época del Tahuantinsuyo no hablamos de simbologías asociadas a banderas o a escudos. Hablamos, como ustedes lo han visto en los videos de el taller Descubriendo el Antiguo Perú que ofreció el Museo Larco y al cual ustedes fueron invitados, que la simbología tiene que ver más con la naturaleza. A partir de la presencia de los españoles en el territorio peruano, nosotros hablamos posterior, ¿no? En el análisis de esa influencia española o esa influencia europea en la cultura peruana, hablamos de la llamada bandera del Tahuantinsuyo, hablamos también del llamado escudo del Tahuantinsuyo, los cuales históricamente no son propios del desarrollo cultural de esta población peruana. Esto se debe a las impresiones, simplificaciones y generalizaciones que caracterizan a las crónicas y a las demás actas parroquiales y fuentes secundarias, como fueron las visitas y las extirpaciones, así como la enseñanza escolar y los medios de comunicación que reproducen este enfoque tradicional. En ese contexto nosotros hemos creado y hemos asumido que es el Imperio Inca, porque solamente los españoles entienden o comprenden que es el único desarrollo cultural que había en ese entonces, lo que hoy ya llamamos Perú. Bien, entonces, cuando hablamos del desarrollo geográfico del Imperio del Tahuantinsuyo, nosotros hay que entender que no es algo que se consiguió de inmediato, no es un proceso que fue rápidamente acogido por el resto de culturas que subyacen al imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces vamos a entender y vamos a tratar de recordar que las diferentes culturas, si bien tienen un tiempo de apogeo, un tiempo de inicio y un tiempo de caducidad, por decirlo de algún modo, como fueron Chavín, Moche, Nazca, Chimú, no es que desaparecen determinantemente del espacio geográfico y cultural. Incluso nosotros y los libros históricos sobre el Imperio del Tahuantinsuyo lo dicen, cuando
se inicia la expansión del imperio y se llega a la zona norte, específicamente Piura, la extensión del imperio se cruza con las mujeres tayanes, ¿no? Los guayacundos en la zona más alta de la región, y finalmente no se permite, hay una resistencia de estas poblaciones o de estas culturas menores, como alguien podría mencionar, en la referencia al sometimiento de estas pequeñas poblaciones frente a este gran imperio que ya se mostraba y que ya se oía, a diferencia de otras culturas como habían sido sometidas. Asimismo, recordarán que una de las cosas que vimos el año pasado, ¿no?, fueron justamente los métodos de los cuales se usaron los peruanos a la conquista y a la dominación de estos pueblos. No fue la conquista pacífica, y la siguiente fue la conquista ya no bélica o por guerra. Ambas tenían básicamente el principal objetivo de someter a la población, ¿no?, y educar, enseñar la lengua del imperio, de la cultura, y hacer que este sea la única gran cultura de la región o la única gran cultura del país, ¿no?, en el contexto de de la población cusqueña asociada al imperio del Tahuantinsuyo. En esta dimensión territorial, en esta expansión territorial, hay que recordar que la figura sobresaliente va a ser la de el Inca Pachacútec. A partir de él vamos a nosotros iniciar ya el proceso de extensión. Ya no solamente va a ser una cultura regional, ¿no?, que es como la cual se le conoce en un primer momento, ¿no?, en el desarrollo de esta cultura y en la llegada al poder, al mando principal de Pachacútec, se inicia también el proceso de extensión, de expansión, que hasta la llegada de los españoles, esta dimensión territorial se conocía como la región de los Cuatro Suyos, con el centro de Cusco como la administración de toda esa extensión territorial. Tenemos que dentro de los Cuatro Suyos, hacia el lado norte, hacia los valles costeños, está la región o está el suyo de Chinchaysuyo, el lado sur, la Planicie, Collasuyo, hacia el este, la región selvática, pero con un distanciamiento cultural bastante pronunciado entre el imperio del Tahuantinsuyo y las culturas selváticas, encontramos el Antisuyo, y hacia el oeste, conocida como la región accidentada, el Contisuyo. Estos cuatro, o esta cuádruple partición, forman el imperio del Tahuantinsuyo territorialmente hablando. Esta división, Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo, permiten hablar de una subdivisión, o en el contexto de nosotros, las cuatro provincias principales del imperio del Tahuantinsuyo, que corresponderían al poder regional de la etnia local, como Huatricoya, Tumibamba, Huatunjauja, etc. Estos, a su vez, estaban conformados por las ayas o sectores, los cuales comprendían a su vez dos parcialidades, el Hanan-saya y el Urin-saya. Tales parcialidades se agrupaban a los ayllus de la región. Van a escuchar términos como el Hanan y el Urin, que tras los videos a ustedes les quedará un poco más claro la cosmovisión andina que se tenía en el imperio desde el entonces, y cómo eso ha ido también influyendo en nuestra sociedad. En ese sentido, vamos a entender que el Hanan y el Urin van a ser también fundamentales en esta división geográfica del imperio del Tahuantinsuyo. Todos estos caminos, todas estas regiones o provincias suyos llamados, se unían
y se interconectaban perfectamente por lo que se conoce como el Capac Ñan, que gracias a la Fundación Petroperú, de la mano con las diferentes asociaciones históricas que existen en el país, se logró construir este libro no denominado Capac Ñan, el patrimonio de la humanidad, el patrimonio cultural de la humanidad. Nosotros aquí en la región Piura contamos con presencia del Capac Ñan, o denominado el Camino Inca, que nos hace presencia de que efectivamente no fuimos dominados, pero fuimos un traspaso, fuimos una conexión con la zona más norte de esta región del continente, ¿no? Entonces sabemos que la extensión del imperio del Tahuantinsuyo en el norte llega hasta Guayaquil, en el sur llega hasta lo que hoy determinaríamos Antofagasta, ¿no? Las principales conexiones con lo que hoy ya conocemos como el país sureño o el país denominado como Chile, y que en esta extensión a lo largo de la región americana nos permite entender esta necesidad de tener una vía de acceso que pudiese permitir una comunicación rápida, eficaz y eficiente para poder controlar, dominar las culturas que habían sido conquistadas y habían sido anexadas a la cultura inca. ¿Ok? Es así como nace la cultura inca en el intermedio regional, en el último intermedio regional, y que para el tercer horizonte se convierte en el imperio del Tahuantinsuyo. El Capac Ñan se convierte en el camino inca o en la vía fundamental que consigo trae la presencia de tambos, la necesidad de alguien que transite por estos caminos, ¿no? Que van a ser denominados como los chasquis. Los chasquis, junto a los tambos, van a permitir que la comunicación geográfica en los suyos provincias sea más rápida y más eficaz. Que obviamente en el contexto actual sería muy distanciado, muy inimaginable el tiempo de conexión entre una provincia y otra sin la presencia de automóviles, sin la presencia de buses interprovinciales y sin toda la red de comunicación vial que existe en nuestro país. Pero los incas y los diferentes miembros de este imperio usaron solo y únicamente este camino. En lo que respecta a este desarrollo geográfico y también económico, hizo que la cultura inca, en su desarrollo gracias a Pachacute, hace del imperio del Tahuantinsuyo el imperio económicamente más grande y socialmente hablando más trascendental de la región sudamericana, y que a nivel mundial y a nivel histórico es reconocido como una de las grandes culturas del mundo y de la humanidad, tal así que en los diferentes estudios de sociología el imperio del Tahuantinsuyo es reconocido como el único modelo socialista que puede y que sostuvo la idea de todos somos iguales, que en los contextos de 1960 hacia adelante, lo que en su momento fue la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, o también conocida como la ideología del comunismo, no consiguió consolidar. Quizás alguien por ahí diría que Cuba es la evidencia más presente en nuestro contexto del socialismo en general, pero hay factores como es o como fue el bloqueo que le hizo Estados Unidos a esta isla, a Cuba, y que de alguna u otra manera
es una influencia muy determinante en este modus vivendis que tiene esta población, y que hace algunos años, en el último periodo de gobierno de Barack Obama, se anula el bloqueo internacional a Cuba, que medianamente está encontrando esa diversidad con la cual nosotros vivimos, como es el internet, como es el alcance de los diferentes fármacos, la posibilidad y la variedad de opciones comerciales que nosotros tenemos para adquirir o satisfacer nuestras necesidades. En este sentido, desde el socialismo, el imperio del Tahuantinsuyo es conocido como una de las únicas, o si no el único, sistema socialista que ha funcionado en cuanto a una organización cultural. Entonces, eso, como desde una de las ramas de la filosofía del socialismo, pero también desde el punto arquitectónico tenemos evidencias que fueron ese epítote de la cultura peruana, y que en ese culmen de desarrollo cultural las decisiones y las acciones individuales también afectan al común de la sociedad. Recordarán ustedes que justamente ya hacia el final del desarrollo cultural del imperio del Tahuantinsuyo, nosotros vimos y se puede leer que la discusión o la mala decisión del Inca póstumo frente a sus hijos Huáscar y Atahualpa, ¿no?, genera o propicia esa debilidad de este imperio, y que promueve también el dominio rápido y concreto de los españoles con el imperio del Tahuantinsuyo hacia el siglo XVI, posteriormente su dominación y sometimiento del siglo XVI hacia el XVIII, XIX, que vamos encontrando una independencia, vamos encontrando una autonomía, en muchos casos muy ligada todavía a la península ibérica, sobre todo a España, pero que en ese sentir que podemos solos, en ese sentir que se puede conseguir algo de libertad, aparecen todas las tendencias libertarias o revolucionarias en su momento, y que consiguen el camino republicano que hoy estamos viviendo. En este sentido, lo que nosotros vamos a tener que realizar como actividad práctica en esta sesión de aprendizaje es, primero, ustedes van a tener que señalar en un mapa político los departamentos actuales y países en los cuales el imperio del Tahuantinsuyo se logró extender, y además un mapa político del Perú donde indiquen gráficamente las evidencias físicas. Una de las evidencias físicas más recurrentes que van a encontrar va a ser el Capañán, o el camino del Inca o de los Incas, de la extensión del imperio Inca en dichos espacios. Y finalmente van a tener que contestar una siguiente interrogante: ¿consideras que la extensión del imperio Inca fue una influencia determinante en cada espacio? Explicar la repercusión cultural del imperio Inca sobre los pueblos. Recordar que hay que usar los departamentos peruanos que ocuparon el imperio del Tahuantinsuyo. Sin más, recuerden, las decisiones personales influyen en el común denominador de una sociedad. Ustedes, bajo la diferente información que reciben y con los diferentes medios de comunicación con los que cuentan, ven, observan que no estamos siendo responsables frente a la situación en la que nos encontramos, que no estamos siendo coherentes en decir, sí, yo soy respetuoso, sí, yo soy empático con los demás, cuando desde mis acciones no consigo y no involucro en el plano familiar a que todos acatemos las decisiones del presidente. Es cierto que circula demasiada información porque estamos en la era del internet, pero también es cierto
que hay portales oficiales, hay medios oficiales de comunicación. Cada empresa, cada institución, cada gobierno mundial tiene un canal informático autorizado. En el caso de nosotros, televisivamente tenemos a TV Perú, que también tiene la señal radial. Entonces, ese es el canal oficial de comunicación del Estado peruano para su población. Asimismo, cada ministerio del Estado peruano tiene su propia cuenta, su propio portal web en el cual nosotros podemos encontrar la información oportuna, necesaria y eficaz de la situación en la cual nos encontramos. ¿Somos inconscientes? Sí. No todos, sí. Pero, ¿qué puedo hacer? Invitar desde lo que yo hago a que los demás me imiten. Entonces, tanto ustedes en su provincia como yo en la mía, vemos personas que no obedecen las indicaciones del presidente. Vemos personas que no cumplen las indicaciones del presidente. Pero también vemos que la información que se divulga genera pánico. ¿Qué puedo hacer yo? Cortar el hilo de esa comunicación. No transmito, no retransmito, no reenvío los audios, los videos, las capturas de pantalla que dicen tener información oficial de lo que va a pasar el presidente. Estamos en la semana crítica, estamos en una semana decisiva en cuanto a lo que es la expansión del virus COVID-19 en nuestro país. Y habrán visto estadísticas de cómo ha venido evolucionando o cómo ha ido incrementando el virus en nuestra región. Seamos conscientes, seamos responsables. Sin más, todas las dudas que se puedan resolver está el medio y los canales oficiales habilitados por la institución, como son la plataforma virtual, el canal de mensajes que se encuentra en la plataforma y los medios o el medio de comunicación conocido y denominado como el grupo de WhatsApp de la sección a la cual ustedes pertenecen. Cualquier duda, cualquier consulta, háganla llegar. Sin más, yo me quedo en casa.